Este es el testimonio de una de nuestras hermanas en la fe, quien nos pidió que narremos su impactante testimonio de lo que vio en el infierno. Su testimonio inicia de esta manera: mi nombre es Yolanda. Yo, habiendo sido desahuciada por los doctores y en total agonía, abandoné este cuerpo material. Al salir, observé otro cuerpo idéntico al que yacía en la cama, que también podía moverse. Aunque no sentía, este cuerpo no me pesaba. Al dejar mi cuerpo terrenal, vi una figura a mi lado y comenzamos a caminar, abandonando la casa. Nos dirigimos a un área sumida en la oscuridad, una oscuridad profunda y terrorífica, más aterradora que la noche más sombría. Nos adentrábamos cada vez más en esa penumbra. Oía constantemente gritos y lamentos, sonidos de dolor, cadenas arrastrándose y golpes sordos. Sentía miedo, pero no podía ver nada. Solo escuchaba esos sonidos, esos lamentos aterradores. Me aferraba a la figura que me guiaba, sujetando su mano con fuerza. Un resplandor intenso emanaba de esta figura, iluminándome, pero aún a través de ese brillo solo veía oscuridad, esas tinieblas, esos gritos, esos lamentos horribles. Continuábamos adentrándonos y en cada nuevo lugar se escuchaban más gritos, más lamentos, llantos, gemidos y el sonido de cadenas arrastrándose. Proseguíamos más adentro y yo seguía sin ver, solo escuchando. Alcanzamos un punto donde comencé a ver numerosas luces pequeñas, parecidas a luciérnagas entre las sombras. Estas luces emitían poca luz. Entonces me di cuenta de que mi acompañante era Jesús y le pregunté: Señor, ¿esas luces que aparecen qué son? Y él me respondió: las luces que ves son mi pueblo, que ilumina en medio de la oscuridad, pero brillan muy débilmente. Su luz es muy tenue. Seguimos avanzando y cuanto más entrábamos, más oscuridad veía, más aterradores eran los gritos de aquellos que escuchaba, pero no veía. Gritos de angustia. Y seguimos adentrándonos hasta llegar a un sitio donde había un cuerpo enorme, gigantesco, que yacía boca arriba con las manos levantadas hacia el cielo. Estas manos eran enormes, verdaderamente gigantes. Al observar las manos, cada dedo era tan inmenso que formaba un abismo. Por el frente, un abismo, y por detrás, precipicios. En esos precipicios había multitudes y multitudes de personas. Muchos ya caían en los abismos y muchos estaban a punto de caer. Otros recién llegaban, pero casi toda la humanidad se dirigía hacia esos abismos, hacia esos precipicios. Se distinguía a personas de todo tipo: jóvenes, adultos, ancianos, blancos, personas de color, de todas las razas. Detrás de cada uno veía a 3 demonios con sus garras en las espaldas de las personas, empujándolas hacia los abismos. Observaba cómo se elevaba un fuego muy alto, más allá de los precipicios. De pronto escuchaba cómo ese fuego crecía y ahí caían las personas. Y al caer lanzaban gritos horribles, pero veía a las multitudes y multitudes que continuaban cayendo en esos abismos. Me quedaba horrorizada viendo cómo caían y cómo avanzaban también hacia esos abismos. De pronto comenzamos a caminar sobre esos abismos, sobre esos precipicios. Caminábamos por el centro entre las personas que veía. Seguimos avanzando más y más. Entonces nos encontrábamos en el centro, como si entráramos a una parte central, guiados por esas manos, por ese centro. Pero al empezar a adentrarnos, de repente me di cuenta de que estaba sola, completamente sola, y era una oscuridad espantosa. Entonces escuché jadeos detrás de mí. Era algo horrible, con sonidos aterradores. Sentía que tiraban de mi cabello. Sentía unas uñas largas, unas garras que me agarraban la carne, en la parte trasera, en los hombros, en la espalda, me sujetaban. Cuando sentí esto, empecé a correr desesperadamente y a gritar. Gritaba: Jesús, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me dejaste sola? ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás, Señor? No te veo. ¿Dónde estás? Y seguía corriendo, mientras oía que detrás de mí también corrían.
jadeando y riendo con risas horribles. De repente empecé a adentrarme por una parte que parecía un camino largo como el brazo, pero ascendente. Al adentrarme por esta parte del brazo, vi un poco de luz, como si fueran llamas que se encendían, algunas más intensas y otras menos. Entonces, con esa luz, logré ver quiénes me perseguían. Y me di cuenta de que eran multitudes de demonios horribles y espantosos. De sus bocas horribles goteaba una baba espesa, de color gris con verde abundante. Jadeaban de manera horrenda y espantosa. Al ver esto no dejaba de correr, corría más y gritaba más, porque sabía que si me alcanzaban me destrozarían. Por eso seguía corriendo más. De pronto tropecé y caí, pero rápidamente me levanté. Continuaba corriendo y gritando cuando de repente vi a dos hombres. Aunque corría desesperadamente, sin parar de gritar y correr, los reconocí en cuanto los vi. Creyendo que me ayudarían, les grité. Eran conocidos, uno era cristiano, pero de aquellos que no son constantes en su fe. Ese hombre tuvo un final muy trágico porque se apartó del camino del Señor, jugaba con la fe y murió de una manera horrenda. Bebía con unos hombres y después de emborracharse, lo ataron de la boca, de las manos, de los pies, abusaron de él y finalmente lo golpearon hasta matarlo, arrojándolo al tren. Así fue como murió. Ahora lo veía allí, en ese mismo lugar donde yo estaba. El otro era un pastor que vivía cerca de donde yo residía. Al ver a ambos aún corriendo desesperadamente, pensé que ellos me ayudarían de inmediato, así que grité con todas mis fuerzas. Le grité al primero: Vicente, por favor, ayúdame. Don Rubén, ayúdeme, por favor. Recuerde que me conoce. Recuerde que vivía cerca de mi casa. Por favor, ayúdeme. En ese momento me di cuenta de que en ese lugar no había amor, misericordia ni compasión. Aunque esperaba su ayuda, les grité. Cuando vi que se transformaban en demonios, ahora me perseguían con más furia que todos los otros que me seguían, queriendo destrozarme. No podía más. Corría, me arrancaba el cabello, estaba toda sucia, con el cabello lleno de suciedad. Todos me perseguían ahora. Gritaba desesperada: Jesús, ¿dónde estás, Señor? Por favor, ayúdame, ayúdame, Señor. Y él no estaba. Corría y corría desesperada. Sentía que quería morir o al menos desmayarme, pero nada de eso ocurría, porque en ese lugar estás vivo, sintiendo todo. Quieres morir, quieres desmayarte y no puedes, porque ya estás muerto, pero sientes que estás vivo porque todo lo sientes, todo lo ves. Entonces, desesperada y corriendo, no sabía qué hacer ni a dónde ir. De repente vi una luz muy brillante, intensa. Inmediatamente todos los que me perseguían se detuvieron, dieron vuelta y se alejaron. No quedó ninguno. Al ver ese resplandor tan intenso, supe que era Jesús. Al verlo, empecé a llorar. Lo abracé de inmediato y le dije: Señor, ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué te fuiste y me dejaste sola, Señor? Mira cómo me querían destrozar, cómo me seguían. Señor, yo no soporto esto. Sácame de aquí, por favor. Yo no quiero estar en este lugar. Yo nunca te he dejado sola. Estoy contigo. A veces pensarás que estás sola, pero no lo estás. Muchas veces sentirás que no estoy contigo, pero yo nunca te dejaré. Siempre estaré contigo, pero ven, que te mostraré unas cosas. Dicho esto, tomó mi mano y empezamos a entrar a un lugar lleno de cavernas, muchas cavernas sucias. Todo allí olía mal, estaba sucio. Estas cavernas tenían la forma de celdas. Caminamos por corredores donde en algunas partes había celdas y en otras cavernas sucias con forma de celdas. Avanzábamos por el centro. En algunas celdas había personas que extendían sus manos a través de los barrotes, lloraban y gemían de dolor, exclamando: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, sácame de aquí. Ayúdame, Jesús. Desesperados intentaban tocar a Jesús mientras lloraban.
Otros gritaban, sácame Jesús, pero el Señor no los miraba siquiera. Continuábamos nuestro camino, pasando por una celda donde algunos maldecían a Dios, lanzándole insultos, y aún así el Señor no les prestaba atención. Pasamos por muchas celdas más. Llegamos a una celda donde había una anciana robusta de espaldas. Nos detuvimos frente a ella. Entonces el Señor me preguntó, ¿la conoces? Respondí, no, Señor, no la conozco. Pero el Señor insistió, sí, la conoces. Negué nuevamente, no, no la conozco. Me dijo por tercera vez, la conoces, mira bien. Al decir esto, la anciana se giró y quedó frente a mí. Al verla, exclamé, sí, sí la conozco, era mi abuela que falleció hace 14 años. Empecé a llorar y le pregunté al Señor, ¿por qué está mi abuela aquí si era tan buena? Mi abuela ayudaba a todos, alimentaba a cualquiera que llegara, ayudaba con dinero, era generosa. Nadie llegaba con un dolor sin que ella ofreciera una pastilla o un bálsamo. Era muy buena. ¿Por qué está aquí? Realizaba muchas buenas obras. ¿Por qué está aquí? El Señor respondió, está aquí porque, aunque tenía obras, no tenía a Cristo, y las obras sin Cristo están muertas. Necesitaba tener obras, pero también necesitaba tener a Cristo, y nunca quiso aceptarme. Además está aquí porque era idólatra, adoraba cualquier cosa que pusieran delante de ella. Reflexioné y me di cuenta de que era cierto, mi abuela adoraba cualquier cosa. Está en ese lugar por idólatra, por no haber aceptado a Jesús. Desesperada, empecé a llorar. De pronto aparecieron demonios, la tomaron, encendieron fuego y se lo acercaron. Comenzamos a salir de allí mientras la observaba y lloraba. Al salir, comprendí que las obras no salvan, que mi abuela sería atormentada. Salimos llorando. No podía soportar ver todo eso y le dije al Señor, no quiero estar aquí, esto es demasiado para mí, Señor, no lo soporto, no puedo más, Señor. Al decirle esto al Señor, Él respondió, tienes razón, Yolanda. Al oír esto del Señor, sentí como si cayera, como si estuviera acostada en algo, pero no me atrevía a abrir los ojos por miedo al lugar donde me encontraba. Pensaba, ¿qué pasará ahora? ¿Qué me harán? ¿Dónde estoy? No me atrevía ni a abrir los ojos. Cuando finalmente me atreví a abrir un ojo, solo abrí uno por el miedo. Miré el techo de mi casa. Entonces abrí ambos ojos y me encontré acostada en mi cama. Al abrir ambos ojos, noté que mi hogar estaba repleto de hermanos en la fe. Todos estaban rezando. Comencé a relatar entre lágrimas todo lo que había presenciado, de dónde venía. Gritaba mientras lloraba contándolo todo. Los hermanos oraron por mí antes de irse. El pastor me comentó, Yolanda, mañana volveremos. Me sentía muy mal. Esa noche fue especialmente difícil, ya que los médicos me habían dado por desahuciada. Al día siguiente los hermanos empezaron a llegar de nuevo. El pastor fue el primero en llegar, seguido de otros hermanos, y todos comenzaron a rezar sin cesar. Mientras oraban, yo me encontraba en agonía. Con los ojos cerrados, de repente vi una luz intensa que iluminó toda la casa, y vi llegar a esta figura toda vestida de blanco, y era Jesús. Él tomó mi mano nuevamente y sentí cómo salía de mi cuerpo. Observé mi cuerpo que no me pesaba y lo vi tendido en la cama. Noté que mi cuerpo en la cama se veía pálido, rodeado de moscas. Quería acercarme a los hermanos, pero no podía, ya que este nuevo cuerpo que tenía no me lo permitía. Veía a algunos hermanos llorando, otros danzaban y todos se abrazaban entre lágrimas. Quise unirme a ellos, quedarme allí con ellos, pero no era posible. Entonces el Señor me dijo, mira, ven, te voy a mostrar algo. Con esas palabras comenzamos a adentrarnos nuevamente en una profunda oscuridad, esas mismas tinieblas. Otra vez escuchaba esos lamentos, esos gritos. Nuevamente el Señor me guió por esos lugares y llegamos otra vez a esos precipicios, a esos abismos. Mirando hacia atrás, hacia donde estaban las multitudes, vi a lo lejos una figura imponente. Era un ángel muy alto.
de unos 3 metros, robusto, fuerte y de una belleza notable, con cabellos rizados que brillaban como oro. Posaba en actitud de triunfo, con su brazo derecho extendido, sosteniendo una espada que brillaba intensamente, lanzando chispas desde su punta. Este ángel miraba hacia donde se encontraban todas esas personas al borde de los precipicios. Había multitudes, incluso iglesias enteras, personas conocidas. Al ver a ese ángel y cómo empezaban a llegar más ángeles, cada uno se dirigía hacia una persona, haciendo que los 3 demonios que cada una tenía se apartaran. Cada ángel tomaba a una persona y se la llevaba. Otro ángel hacía lo mismo. Todos esos ángeles comenzaron a rescatar personas y llevárselas. Pude ver a esos hermanos que antes estaban llorando, reconciliándose. Al observar cómo se los llevaban, le pregunté al Señor: Señor, ¿y esto qué es? ¿Quién es ese con la espada en su mano? ¿Y esos que están llevando a esas personas, a dónde los llevan? Y me respondió el Señor: ese que ves allí es un ángel y simboliza la victoria. Esos a quienes los ángeles están llevando están logrando la victoria. ¿Viste cómo se estaban reconciliando allá? Pues cuando mi pueblo se reconcilia, cuando está unido en amor, logran la victoria y son salvados de los abismos, evitando caer en el infierno. Pero solo cuando están unidos, con un corazón limpio, sincero, amándose, entonces logran la victoria. Después de presenciar todo eso, continuamos avanzando entre aquellas multitudes, por esos precipicios. Avanzábamos y me dolía ver a tantas personas cayendo, multitudes de ellas, más perdiéndose que salvándose. Seguíamos avanzando y en cada lugar al que llegábamos había multitudes de gente que llegaba y caía, y no son ni minutos ni segundos, son momentos fugaces. Gritan horriblemente de dolor al caer. Mientras avanzábamos, de repente vi a mi esposo también al borde, en la orilla de ese precipicio, a punto de caer al abismo. Al ver a mi esposo allí, sentí un impulso de correr hacia él para ayudarlo, para empujarlo un poco más hacia atrás. Intenté correr hacia él, pero me di cuenta de que Jesús me sujetaba firmemente de la mano y le rogaba: Señor, permíteme ir donde está mi esposo. Déjame ayudarlo. Déjame empujarlo un poco hacia atrás. Señor, por favor, déjame ir. Pero el Señor no me soltó. Continuamos avanzando entre esas multitudes de gente. Más adelante vi a uno de mis hijos. Tengo 3 hijos, una hija y 2 varones. Vi a uno de mis hijos también en la orilla de ese precipicio, a punto de caer al abismo, justo en el borde. Al verlo también empecé a gritar y a llorar, suplicándole al Señor: déjame ir donde está mi hijo, Señor, ten misericordia, permíteme ir, ayúdame a llegar a donde está mi hijo, déjame sacarlo de ese lugar. Pero el Señor tampoco me permitía acercarme. Lloraba desesperada, sin poder hacer nada más que observarlo desde lejos. Continuamos avanzando, yo iba llorando, sintiéndome triste y dolorida. Seguimos avanzando, observando a todas esas multitudes de gente. Más adelante, vi a mi hijo menor, quien se encontraba en una situación aún más terrible, con un pie colgando sobre el vacío del abismo y el otro pie apenas en el borde del precipicio. Entonces grité con un dolor inmenso al darme cuenta de que mi hijo ya empezaba a sentir en su pie el ardor del fuego que se encendía. Un fuego que emitía un sonido horrendo al activarse. Era evidente que mi hijo ya estaba experimentando ese dolor. Grité como solo una madre puede gritar por su hijo. Clamé con angustia: Señor, por favor, al menos a este, déjame ayudarlo. Mira cómo está, Señor, déjame intervenir, porque mi hijo ya está tan solo a un paso de que su otro pie resbale y caiga. Al verlo en tal estado,
Lloré desconsoladamente, suplicándole al Señor que me dejara ir hacia Él, pero no me lo permitió. Aunque lloraba intensamente, aunque rogaba y suplicaba, el Señor simplemente me dijo, no. Insistí, Señor, déjame ir donde está mi hijo. Y nuevamente me respondió, no. Al recibir su negativa, pregunté, ¿por qué no? Y el Señor me explicó, Él debe buscarme. La puerta está abierta, mis brazos están extendidos, ellos deben buscarme. Lloraba, pero comprendí que no podía hacer nada por mi hijo, que ni como padre ni como madre puedes salvar a tus hijos, ni tus hijos te pueden salvar a ti. El único Salvador es Cristo, y lo crucial era que Él decía que debían buscarlo, que la puerta estaba abierta a sus brazos extendidos. Aún había tiempo, aún era posible alcanzar la salvación. A pesar del dolor de ver a mi hijo en tal estado, sentí alivio y conformidad al saber que aún había una oportunidad, que la puerta estaba abierta y los brazos de Cristo aún estaban extendidos. Con ese pensamiento me serené y dejé de llorar. Continuamos avanzando, pero ahora lo hacía con aceptación. Caminamos hasta que empezamos a ascender por el brazo y llegamos a la cabeza. En la parte superior de la cabeza había una puerta abierta, pero esa zona de la cabeza estaba dividida en dos. Por una puerta caían multitudes de gente, pero no caían de pie como aquellos en los abismos. Estos entraban por la puerta de la cabeza abierta, pero yacían acostados. Eran multitudes cayendo en masa, acostadas, gritando espantosamente, de manera horripilante. Era aterrador escuchar esos gritos mezclados de dolor y terror, pero era impresionante ver cómo caían en grandes números y con rapidez. Por el otro lado de la puerta, en la misma cabeza, el Señor Jesús y yo íbamos descendiendo de cara a todas aquellas personas que entraban, que caían. Continuamos avanzando y entramos por diferentes partes del cuerpo. Llegamos a una sección que parecía los intestinos, como las entrañas de ese cuerpo. De repente llegamos a unos ríos. Observé aquellos ríos horribles. Había ríos de sangre hirviendo, con el hervor subiendo hasta arriba. Otros ríos parecían de excremento y algunos de lava, una sustancia pegajosa y gris. Al mirar esos ríos hirvientes, en el río de sangre vi grandes coágulos de sangre, enormes y malolientes. El olor era insoportable. Entonces presencié una escena espantosa, algo que nunca había imaginado. Vi multitudes de niños de 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Al ver a estos niños siendo atormentados por los demonios como si fueran adultos, con torturas horrendas, escuché cómo gritaban de una manera que no se escucha en la tierra. Gritos de dolor mientras los demonios se reían y disfrutaban, sin importarles el sufrimiento de esos pequeños. Después de martirizarlos y desgarrarles la carne, esos niños, con la carne colgando y los huesos expuestos, eran levantados y lanzados a los ríos. Gritaban y gritaban hasta desaparecer en esos ríos hirviendo, un hervor mucho más intenso que cualquier cosa en la tierra. Mientras veía esto lloraba, deseando poder ayudar a esos niños, pero me era imposible. Entonces, de repente me di cuenta de que estaba sola. Jesús no estaba conmigo y de repente me vi rodeada de multitudes de demonios que empezaron a atormentarme también. Gritaba desesperada: Jesús, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Cuando sentí que me levantaban y me lanzaban al río, un coágulo de sangre cubrió mi boca mientras gritaba. De repente me hundí. Y cuando volví a emerger en otro río, sentí una mano que se extendía y me sacaba de allí. Aquella mano me sacó del río. Yo estaba sucia y apestosa, llorando y preguntando, ¿por qué? Me di cuenta de que la mano que me había sacado era la de Jesús. Entonces le pregunté: Señor, ¿por qué permitiste que cayera en ese lugar? Señor, ¿por qué están estos niños aquí? Señor, ¿por qué atormentan tanto a estos niños en este lugar?
Le decía muchas cosas, hablando desesperadamente. Y me explicaba el Señor, estos niños se encuentran aquí porque están comportándose muy mal, incluso han cometido crímenes. Muchos son groseros, rebeldes y desobedientes. Prefieren abandonar sus hogares antes que ser reprendidos por sus padres. Luego, añadió el Señor, lo más grave es que también hay niños de familias cristianas aquí. Sorprendida le pregunté, Señor, ¿niños de padres cristianos? Y el Señor respondió, sí, niños de padres cristianos están en este lugar. ¿Pero por qué, Señor?, pregunté. El Señor me dijo, porque hay niños que no oran antes de dormir, ni al despertar, ni antes de comer, no leen la Biblia, ni siquiera conocen un versículo de memoria. Incluso siendo hijos de padres cristianos, son rebeldes, desobedientes y groseros, y todos ellos están aquí. Luego el Señor continuó, quiero que les digas a esos padres cristianos que deseo que sus hijos me busquen, que oren, que estudien mi palabra, que respeten a sus padres y no sean desobedientes. Los niños de 7 años ya pueden leer, ya están en la escuela, ya entienden. Deseo que me busquen más, enfatizaba el Señor, porque quiero llenar a los niños de Espíritu Santo. Y agregó el Señor, no solo de Espíritu Santo, sino de Espíritu Santo y fuego. Al escuchar esto, le pregunté, sí, Señor, pero ¿por qué permitiste que yo cayera en esos ríos? Y el Señor me respondió, era necesario, Yolanda, necesario para que experimentaras lo que estos niños padecen. Y así pudieras contarlo. Si no lo hubieras vivido, no lo habrías comunicado, pero como lo viviste, ahora lo transmitirás. Mientras observaba, vi a unas niñas de 8 y 9 años rodeadas por multitudes de demonios que les realizaban actos horrendos que no puedo describir. Hermanos, yo no especifico las edades de los niños. El Señor me las reveló, las edades de los niños que están en ese lugar. Por eso, en este momento que escuchas esta revelación, presta atención a tus hijos, especialmente si eres un padre cristiano. Evalúa cómo es la relación de tus hijos con Dios, cómo se comportan ante el Señor. Hay muchos niños, hijos de padres cristianos, que están en un lugar de tormento. Nos alejamos de ese lugar. Yo caminaba triste, derramando lágrimas, incapaz de asistir a los niños que me extendían sus manos suplicando ayuda. Muchos clamaban al Señor en lágrimas, pero Él no respondía. Nos retiramos de allí y comenzamos a ascender levemente hasta llegar a unas escaleras que conducían a un corazón enorme, latente y vivo. Nos detuvimos en el primer peldaño de esas escaleras. Desde allí miré hacia arriba, viendo el último escalón que llevaba a la puerta de ese corazón. Desde el interior de ese corazón se oían risas macabras, carcajadas espantosas que hacían temblar todo el entorno, provocando la caída de objetos y el balanceo de las escaleras en un ambiente aterrador. Allí en ese primer escalón, de pronto me sentí abandonada. El Señor ya no estaba conmigo. Sentí la soledad. Y entonces vi acercarse una multitud de demonios armados con cadenas largas y grilletes. Se aproximaron a donde yo estaba mientras yo gritaba, buscando desesperadamente a Jesús. ¿Dónde estás, Señor Jesús? ¿Dónde estás? ¿Por qué me dejaste sola? Señor, por favor, ayúdame. Rodeada por tantos, no tenía escapatoria. Alcanzaron donde yo estaba, estiraron mis brazos hacia las piernas y colocaron grilletes en cada mano. Tras inmovilizarme completamente, procedieron a encadenarme desde el cuello hacia abajo, burlándose con risas despiadadas, mientras yo gritaba aterrada, clamando a Jesús. Después de encadenarme, los demonios elevaron sus garras, formando algo parecido a una cama con ellas. Me alzaron, me recostaron sobre esas garras y comenzaron a ascender las escaleras hacia el sonido de las carcajadas que resonaban cada vez más cerca mientras subíamos.
Al alcanzar el último peldaño, se desprendía de la puerta un olor nauseabundo, tan horrendo que al recordarlo me provoca arcadas, revolviendo mi estómago como si aún pudiera percibir ese hedor abominable. El lugar estaba inundado de un humo espantoso. Allí me bajaron y me pusieron de pie, aún encadenada, y entonces vi frente a mí un trono donde se encontraba Satanás, vestido con ropas regias y sosteniendo un cetro. Al verme, me hizo una reverencia burlona y se carcajeó, diciéndome: «Bienvenida». Yo solo podía gritar, ya que no podía hacer más estando encadenada. Movía la cabeza de un lado a otro, negándome a mirarlo, cerraba mis ojos y gritaba: «Jesús, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué me dejaste sola?». Y Satanás me decía: «No tienes por qué llamar a ningún Jesús. Aquí no hay ningún Jesús. Viniste sola». Yo le contestaba: «No, no vine sola. Yo vine con Jesús. No sé dónde está Jesús, pero no estoy sola». Seguía gritando: «¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás?». Quería morir, desmayarme. No podía soportar más. No aguantaba más. Gritaba desesperadamente, anhelando morir o desmayarme, pero era incapaz. Cerraba mis ojos, esperando que al abrirlos ya no lo vería, pero cada vez que los abría, él seguía allí frente a mí. Lo miraba nuevamente, espantoso y horrible, ese ser desprovisto de misericordia, emanando solo maldad, con fuego brotando de sus ojos. Sentía un terror abrumador, era insoportable para mí. De repente me vi retroceder, caí hacia atrás y perdí la conciencia. Al recuperarme me encontraba nuevamente en el primer escalón. Al abrir mis ojos vi que estaba con Jesús. Le pregunté: «Señor, ¿y por qué permitiste esto?». Ya no llevaba cadenas ni grilletes, estaba libre. Y le cuestioné: «¿Por qué permitiste que estuviera frente a ese ser tan horrendo?». «No aguanto, Señor. Es demasiado para mí». «¿Por qué, Señor?». «No lo entiendo». Entonces el Señor me dijo: «Es necesario, Yolanda». Pregunté: «¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué es necesario?». Y respondió: «Es necesario que te enfrentes a Él, que finalmente te enfrentes a Él. Debes decirle que eres mía». «¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué?», insistí. Y el Señor explicó: «Mira, muchas veces Satanás ha querido zarandearte y has salido victoriosa. Yo le he dicho que eres mía, pero él quiere escucharlo de tus propios labios. Él pide zarandear a muchos, pero muchos no han superado la prueba, muchos se han perdido. Pero ahora es necesario que te enfrentes a él y le declares con tus propias palabras que eres mía». Le respondí al Señor: «¿Pero no ves que no puedo, Señor? No voy a poder». Lloraba y repetía: «No voy a poder, no puedo, Señor». Hermanos, ahora recuerdo la palabra del Señor que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo insistía en que no podía. Y Él me afirmaba: «Sí puedes, porque yo te estoy ayudando». Pero yo, ya tan desesperada, le dije: «Señor, no puedo más, no aguanto más, Señor». Sin embargo, las palabras que Él me dijo fueron: «Sí puedes. Y te vas a enfrentar a Él y le dirás que eres mía». Ya confundida, solo gritaba que no podía y que no quería estar más en ese lugar, que no aguantaba más, Señor. Y el Señor me dijo: «Tienes razón, Yolanda. Porque Jesucristo sí tiene compasión de nosotros. Él sí tiene amor, Él sí tiene misericordia, Él sí nos comprende». Y repitió: «Tienes razón». Al oír «tienes razón», hermano, sentí una esperanza en mí, porque el Señor me estaba dando a entender que quizás ya no tendría que ver más todo esto. Pero esto, hermano, es terrible, es aterrador estar en ese lugar. Escapa del infierno, escapa de ese sitio. Muchos dicen habitualmente: «Cuando muera, voy a descansar». Pero no descansarás, sufrirás aún más. Creerás que estás vivo
y estarás muerto. Querrás morir y estarás muerto. Querrás al menos desmayarte y no podrás porque ya estás muerto, pero sientes que estás vivo. Allí no pierdes la conciencia. Allí oyes, entiendes, hablas. Es un lugar de tortura donde no hay descanso, donde nunca descansarás. Es un lugar horrendo, no te aconsejo que llegues a ese sitio. Y el único que nos puede salvar de ese lugar es Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es el único que puede salvarte de ese tormento eterno. Él es el único. Y mientras estaba en ese lugar tan horrendo, hermano, siempre pensé que iba a desmayarme, que iba a morir, y nunca pude morir porque ya estaba muerta. Cristo es el Salvador. Jesucristo te ama. Él es el único que rompe las cadenas. Él es el único que libera. Hermanos, y en ese momento en que le dije al Señor que no aguantaba más, de repente perdí el conocimiento. Sentí que caí, y aunque sabía en qué lugar estaba, no sabía si había caído nuevamente donde estaba Satanás. Pero lo que hice fue abrir los ojos inmediatamente. Y al abrir los ojos gritaba, contaba de dónde había venido, todo lo que había visto lo gritaba, lo decía. Pero entonces me di cuenta de algo, que estaba curada. Antes casi no podía hablar, no podía levantarme de la cama. Estaba operada con una sonda, con aparatos por dentro, incapaz de hacer nada. Y ahora estaba gritando. Tenía fiebres constantes que nada calmaba. El médico ya no sabía qué más darme porque nada surtía efecto. Y ahora me di cuenta de que no tenía fiebre, que estaba curada. Cuando los hermanos escucharon todo lo que contaba, de dónde venía, y me vieron curada, oraron y dieron gracias al Señor. Esto ocurrió hace muchos años, y desde ese día hasta hoy, casi 30 años después, estoy curada porque Cristo me curó. No tomo ninguna medicación. Los médicos solo me daban 15 días de vida, pero Cristo me dio la vida. Él me curó. Gracias a Él estoy curada. Ya no estoy más en una cama. Por eso te digo y te recomiendo a Jesucristo como Salvador y como sanador. Los hermanos oraron por mí, se despidieron y me dijeron, mañana venimos. Esa noche, hermano, dormí muy bien. Descansé toda la noche, algo que no hacía desde que estaba tan enferma. Durante toda la noche descansé profundamente. Al día siguiente me levanté aún con la sonda y una bolsa larga donde se recolectaban los orines y la sangre, pero no sentía dolor, no tenía fiebre, estaba sana. Me levanté temprano, alrededor de las 7 de la mañana, y fui a la cocina en busca de algo para comer, pero era muy temprano y no había nada preparado. Entonces intenté regresar a mi habitación cuando de repente escuché una voz, algo que se apoderó de mi mente. Inmediatamente empezó a ordenarme, corre, apúrate, sal corriendo, corre, huye. Frente a mi casa está el mar y la voz me decía, corre, entra al mar y piérdete. Esa voz no era de Dios, continuaba ordenándome imperativamente. Aunque estaba físicamente debilitada por la enfermedad que había padecido durante 4 años, esa voz me impulsaba a obedecer. Pero es crucial para cualquiera que conozca a Jesús y aún no haya sido bautizado en el Espíritu Santo, buscar ser lleno del Espíritu Santo, porque en ese momento estaba físicamente débil, pero el Espíritu de Dios estaba conmigo y me ayudó. En lugar de correr como la voz me instaba, el Espíritu Santo me guió de regreso a mi cuarto y caí sentada, incapaz de obedecer a esa voz porque me sentía muy pesada y no podía levantarme de la silla. De repente sentí un dolor intenso en el corazón, como si la vida se me escapara y no pudiera respirar. Los hermanos comenzaron a llegar y oraron por mí. Estuve inconsciente durante aproximadamente 3 horas mientras oraban por mí. Cuando recuperé la conciencia, estaba bien nuevamente, como Cristo me había sanado, sin dolor. Me quedé con los ojos cerrados un rato, pero estaba bien, sana, sin dolor ni fiebre. Hoy le doy gracias a Dios por la experiencia que pasé, aunque pasé por momentos muy desesperantes. Finalmente Jesús me dio la sabiduría para comprender que todo fue con un propósito, el propósito de testificar de su poder, el propósito de llevar este testimonio de lo que viene el infierno y que mucha gente pueda salvarse
a través de su palabra. Queridos hermanos y hermanas, si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, les animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales. Difundan este mensaje tanto entre creyentes como aquellos que aún no han encontrado a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y Dios pueda abrir sus ojos espirituales, llevándolos al arrepentimiento y la salvación en Jesús. Si este mensaje resonó con ustedes y alimentó su espíritu, por favor compártanlo y dejen sus comentarios. Cuéntenme cómo este testimonio ha impactado en sus vidas. Soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Que Dios los bendiga.